que realizaríamos una investigación veraz, expedita y profesional. Se dijo también que informaríamos a la sociedad de los avances y hallazgos que nos arrojara dicha investigación. Hay una presunta carta, es una carta del señor Ismael Zambada, pero lo que dice ahí es que a ese evento estaban citados, entre otros, Rubén Rocha Moya, gobernador del estado. Que esa fue la razón, quizá, el gancho, para ir a ese evento por parte del señor Ismael Zambada. En primer lugar, yo no estaba ese día en Sinaloa. Dos, no tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión que para resolver un problema se habla dentro del problema de la universidad. No tiene, no hay por qué. Los problemas que le tocan al gobierno los resolvemos en las instituciones de gobierno. No tenemos nosotros complicidad con nadie. Por lo tanto, si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron. Y si les creyó, pues cayó en la trampa. What I can tell you is that Joaquin Guzman Lopez, El Chapo's son, when he pled guilty, allocuted and stated that he orchestrated the kidnapping of El Mayo, and he also stated that he was hoping to gain favor from the United States government for having done so. The United States made perfectly clear that we do not condone kidnapping and that he would receive no credit for anything that he did along those lines. Porque ¿por qué muestran un avión como si fuera en una feria? Como un operativo de ellos, cuando la versión oficial es que ellos no participaron. Es una contradicción. ¿Qué llevó a generar un conflicto interno en un grupo delincuencial? Gracias, Presidenta. Preguntarle también Con efectos en Sinaloa, principalmente. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Le damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. 2 años se cumplen de toda esta locura que ha significado esta guerra fratricida, miles de muertos, miles de desaparecidos, miles de coches robados, la pérdida de muchísimos empleos, se hablan de miles de empleos, una caída estrepitosa de la economía acá en Sinaloa. Eso es el resultado de lo que sucedió hace 2 años en Huertos del Pedregal. Una situación que no se ve para cuándo se calme y que al contrario salen algunas, pues ya no opiniones, sino algunas versiones principalmente de los gobiernos de acá de Morena, el gobierno federal, de qué fue lo que pasó cuando ya hay una situación oficial de parte de la justicia en Estados Unidos, el por qué, el cómo y de qué manera apareció Ismael El Mayo Zambada allá en Estados Unidos. Ese es el tema. Para ello le presento a mis compañeros y amigos, Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aldo Montoya. ¿Qué tal? Gusto saludarles a todos. Un repaso simple y sencillamente. Sara Bruna, ¿dónde está? Ese montaje que pues le dio la vuelta a todo México y que la Fiscalía General de la República de Gers Manero lo evidenció como un brutal montaje en el sentido de la muerte del exrector, quien fue asesinado precisamente según la carta de Ismael El Mayo Zambada, fue asesinado en Huertos del Pedregal, y Sara Bruna Quiñones y Dámaso Castro Saavedra, otro de los 10 implicados en esta solicitud de detención con fines de extradición por el gobierno de Estados Unidos, por la justicia de Estados Unidos, aparecen ahí
diciendo, dando su versión de lo que después se conoció como el montaje en la gasolinera acá en Culiacán. Es importante referirnos a ese evento del 10 de agosto en el hospital que inaugura el gobernador de Sinaloa. Ahí estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, la que iba a ser presidenta Claudia Sheinbaum, y lo que dice Rocha es simple y sencillamente el epitafio que se pudiera escribir en toda esta, digamos, barbarie que ha pasado, en toda esta tumba que lleva miles de muertos y miles de desaparecidos, en el sentido de que no tenemos nosotros complicidad con nadie. Eso es lo que dice Rubén Rocha Moya, y termina la frase diciendo que si le dijeron a Ismael El Mayo Zambada que él iba a ir, pues lo engañaron. Y si cayó en la trampa, pues eso fue culpa precisamente del Mayo Zambada. Es increíble lo que dicen todavía el gobierno de Claudia Sheinbaum en el sentido de que, ¿y por qué el avión aparece en un museo allá en Texas cuando se da esta ya no versión, sino este testimonio legal desde la corte en Estados Unidos, en donde Joseph Nocela dice, es que Joaquín Guzmán López trajo al Mayo Zambada en este avión y él pretendía que se le diera ciertas garantías o se le redujera la sentencia, buscar una pena más adecuada a lo que cree Joaquín Guzmán que podía darles el trofeo de Ismael El Mayo Zambada, pero nosotros no consentimos el secuestro y no se va a llevar a cabo ningún tipo de rebaja en la sentencia por haber, y él lo dice, por haber secuestrado a Ismael El Mayo Zambada. Esa es la declaración oficial del gobierno de Estados Unidos, en donde da la explicación de cómo, por qué y cuáles fueron las razones en que apareció Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos. Abel, es, por un lado, pues ya en la situación legal del Mayo Zambada con cadena perpetua, con 15,000 millones de dólares que se le están pidiendo por indemnización de todos estos años, ellos de 50 años metiendo droga a Estados Unidos, y la 4T con esta narrativa de que y quién se lo llevó y por qué se lo llevaron y que el gobierno de Estados Unidos fue el que operó y por qué operó cuando el piloto, el Jando, el piloto que se supone llevó a Ismael El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López, lo tuvieron en la fiscalía y como dicen en el fútbol, lo tuvieron, eran de ellos y lo dejaron ir. Y la pregunta en todo caso no sería por qué aparece el avión ahí en ese museo, sino por qué no se le preguntó a ese piloto por qué se había llevado a estos dos ciudadanos de Estados Unidos y sobre todo a Estados Unidos, por qué no detuvieron al piloto la primera vez que lo tuvieron en Estados Unidos y lo soltaron, lo dejaron que se regresara a México, Abel. Es que hay muchas cosas que no cuadran ni allá ni acá, ¿no? Con la versión oficial de Estados Unidos, pues tenemos que ellos dicen que el único responsable del secuestro del Mayo, pues fue el hijo del Chapo, ¿no? Pero lo que no explican los americanos es cómo una avioneta cruzó su espacio aéreo, ¿verdad? Aterrizó en un aeropuerto de ellos y ya los estaba esperando el FBI, los Marshall, la DEA, etcétera, al Mayo y al hijo del Chapo. Yo dudo que no haya habido un beneficio para la familia del Chapo Guzmán, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que recordar que hace unos meses varios miembros de la familia de ellos se fueron a Estados Unidos como protegidos, pues, o sea, como familia protegida ya. Entonces, de que hubo acuerdos, hubo acuerdos. Pero aquí la incógnita es, como tú bien dices, ¿por qué soltaron al piloto los Estados Unidos y cómo el piloto se regresa a México
Aquí lo agarra la fiscalía o la Meses Secretaría de Seguridad después. Pública, no saben ni quién es, lo dan como por un delincuentucho, y lo regresan a Estados Unidos. No, hombre, aquí también digo, hay muchas cosas que no cuadran, ¿no? Recordemos aquella carta del Mayo que la hace conocer a través de su abogado, en donde dice, a mí lo único que me saca de donde yo estoy, porque aquí es bien sabido en Sinaloa que el Mayo por lo general no salía a las ciudades, él se llevaba ya escondido en la sierra. ¿Y qué haría salir al Mayo? ¿O qué evento haría salir al Mayo para llegar a Culiacán? ¿Verdad? Él lo dice en la carta, es que a mí me dijeron que iba a haber una reunión donde iba a estar Cuen y donde iba a estar Rocha, y yo iba a ser la de intermediario en el conflicto que traen ellos con la universidad. Oye, Abel, y en ese preciso momento nos detenemos para hacer un poquito de memoria, porque cuando sale esa carta, cuando dice eso el Mayo Zambada, y los años atrás, principalmente el último año, en donde el podcast de Cuen mencionaba todo el enriquecimiento ilícito de parte de la familia del gobernador, principalmente Claro, los hijos, en esa narrativa donde dice compraron esta casa, compraron aquella casa. Aquí sí, nosotros tenemos todas las pruebas, aquí está la prueba de que ya las llevamos a la fiscalía, hay una carpeta de denuncia, toda esa narrativa, todo ese encono de choque de frente entre dos políticos de la estatura de Rocha y de Cuen, cuando dice eso el Mayo, pues nada más. Ahora sí que recuerdas todo este pleito y le das forma a ese pensamiento, ¿no? No, 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 claro. Abel. Claro, pues Cuen no era un tipo sencillo de controlar, ¿no? Para Rocha. El pleito estaba casado desde hace tiempo. El mismo Cuen en su podcast decía, si a mí me pasa algo, pues aquí hago responsable al gobierno y al gobierno de Rocha Moya. Rocha pues sabía que no lo podía controlar y era un candidato, acababa de ganar las elecciones como diputado federal y era un candidato natural a la gubernatura, ¿no? Cuen. Entonces, no era un tipo como que podías quitar, así como quitó al Químico, como quitó a Gerardo Vargas y como quitó a Ferreiro. Entonces, sabían que ahí había un peligro con él, ¿no? Para una continuidad, así que estaba buscando Rocha. Políticamente no Entonces, había otra digo, hay forma de muchas cosas que no, quitarlo, Abel. Políticamente digo, no había otra forma de quitarlo. no, pues no se iba a dejar. El caso es que no se iba a dejar Cuen, pues, y más conociéndole todo lo que le conocía a Rocha y a la familia. A lo que voy es que, digo, hay muchas cosas que tampoco cuadran por acá, ¿no? El momento, pues, de que ese viaje a Estados Unidos de Rocha ese mismo día, que usó el avión de Vizcarra Calderón, el avión privado, un viaje que al día de hoy no se ha documentado 100% que lo haya realizado, Y se ¿no? reservó la información aparte. Exactamente. Y luego, o sea, el montaje que hizo la propia Procuraduría del Estado, la Fiscalía del Estado, que la misma Fiscalía de la República, General de la República, lo desmiente y dicen que hay un montaje hecho sobre esa muerte. O sea, definitivamente hay gente embarrada en esto, pues, o sea, no está libre Rocha de este relajo. Y el tema es que pues nada más despiden a esta Sara Bruna porque Rocha dice, es que yo le hice la sugerencia, ¿verdad? Que mejor se retirara para el tema de la investigación. ¿Y dónde está ella? ¿No? ¿Dónde está el ¿Qué chofer? responsabilidad le han adjudicado? Claro. ¿Y dónde está el chofer de Cuen de ese día? Él también es un testigo clave. ¿Por qué no lo han citado? Yo no sé. ¿Por qué el caso, la información de esta investigación se está reservando hasta el 2031? O sea, ¿por qué el cuestionario que le hicieron en la fiscalía a Rocha y a Enrique Insunza lo reservan? O sea, hay mucho gato encerrado tanto aquí como allá, ¿no? Definitivamente, yo creo que en Estados Unidos están diciendo unas verdades a medias y aquí están mintiendo completamente sobre cómo estuvo ese evento, ¿no? Tan delicado que hasta ahorita todavía los ciudadanos de aquí de Sinaloa estamos pagando las consecuencias de eso. A alguien se le hizo muy fácil decir, voy a matar 2 pájaros de un tiro, cabrón, ¿no? O sea, a alguien se le hizo muy fácil y no midió las consecuencias. Pero ese alguien
debió de haber estado también arropado por otros, porque no Claro. nada más le beneficiaba a uno, sino le beneficiaban, como ahora vemos, políticamente, económicamente, a la delincuencia organizada, al aspecto de los candidatos para gobernar el 27 y el 30. Es decir, o sea, lo que sí sabemos es que ese 25 de julio en Huertos del Pedregal del 2024, ahí hubo un secuestro, hubo asesinatos, desapariciones y un personaje clave que es Joaquín Guzmán López, que es el que aparece allá en Estados Unidos, en Texas, con Ismael El Mayo Zambada. Esa es una realidad que no la pueden, por más narrativa que le quieran dar, tratando de ocultar alguno de esos elementos, no, ahí está y eso ahí queda igual que lo del asesinato de Cuen en el sentido de la Fiscalía General, la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República de Gers Manero diciendo, no, es que esto es totalmente irrisorio y quienes tienen ahí que pues dar la cara pues son la fiscal, el vicefiscal y todos estos que ahora conforman todavía la Fiscalía del Estado de Sinaloa. Y lo que dice Abel Aldo, esto es importantísimo, importantísimo, que hayas clasificado como de seguridad nacional esta documentación del asesinato de Cuen con lo que dijeron tanto Insunza como Rocha Moya hasta el 2031, es decir, este asesinato, esta investigación, entre comillas, va a trascender en 3 sexenios, el de Andrés Manuel López Obrador, el de Claudia Sheinbaum y el que gane en 2030. Es decir, lo que está haciendo la 4T con el asesinato de Héctor Melesio Cuen, es decir, bueno, esperemos a ver quién gana en 2030 y ahí volvemos a plantearnos si se sigue reservando o ya con el poder que tenemos en 2 administraciones, bueno, le volvemos a dar la vuelta. Fíjate, No sea Bernardino, ah, fíjate, Bernardino, ¿por qué hasta el 2031? Porque lo que dice la Constitución es que a los presidentes se le puede juzgar por traición a la patria o por delitos graves hasta un año después de que deje su periodo. Entonces, Sheinbaum ya va a tener un año de que haya sí, dejado su periodo. Entonces, ella ya va a estar libre, pues, de cualquier investigación en su contra. Por eso lo están haciendo hasta el 2031. sí, y es importante nada más puntualizar eso, porque eso viene a darle también esos matices en relación a cómo se ha manejado la justicia en el Estado, por decirlo de una manera justicia, y cómo han manejado las leyes, cómo las han manipulado, y a nivel federal exactamente lo mismo, Aldo. Sí, no, y hay algo muy importante que también hay que destacar, ¿no? Que mientras tanto el gobierno de Estados Unidos como el mexicano se avientan la papa caliente, pues aquí en Sinaloa pues, seguimos pagando las consecuencias de eso, ¿no? O sea, aquí la violencia sigue, no se ha calmado, o sea, creo que esa decisión, como dijo Abel, de alguien que tuvo la decisión de matar 2 pájaros de un tiro en aquella ocasión, no midió las consecuencias de eso, ¿no? Entonces, creo que a Sinaloa fue el estado mucho más hundido. Y bueno, creo que la interpretación es muy fácil, ¿no? Esto de reservar la información hasta el 2031 es por los intereses que están de por medio. Digo, el Andrés Manuel López Obrador se supo, o sea, ha dicho, documentado en muchísimos medios nacionales el uso de dinero para las campañas, ¿no? Ahí sale también el huachicol fiscal, o sea, es un embarradero por todos lados, ¿no? Y ahora con esta nueva sentencia que se le dio a Ismael Zambada García en Estados Unidos y ese pago que le piden como indemnización, no sé cómo llamarlo puntualmente, de 15,000 millones de dólares. Bueno, ¿cómo lo va a pagar? Hoy en la conferencia matutina de Palacio Nacional, Omar García Harfuch dice,
No se encontraron propiedades a nombre de Ismael Zambada García. Digo, aquí sabemos cómo funciona el dinero del narcotráfico y cómo es que se lava, ¿no? O sea, prestanombres por doquier. Digo, el Departamento de los Estados Unidos del Oye, Tesoro. Aldo, si nadie dice de dónde sale el dinero que se están gastando ahorita en Morena en esta pre-campaña, si no pueden dar una explicación a eso, imagínate si pudieran dar explicar cómo funciona en México el lavado de dinero más allá de lo evidente, ¿no? O sea, es increíble cómo se conducen en estas narrativas el gobierno de la 4T, Aldo. Sí, y yo simplemente solté la carcajada cuando dijo eso Omar García Harfuch, ¿no? Porque insisto que a veces este gobierno nos quiere ver la cara, ¿no? Entonces, de que como si no supiéramos nada, absolutamente nada. Bueno, se van a cumplir dos años este próximo sábado 25 de julio de aquel evento que sacudió al mundo y sacudió a Sinaloa principalmente, ¿no? Primero nos enterábamos por medio también, yo recuerdo que había sido como un tipo rumor de que habían capturado al Mayo Zambada, ¿no? O sea, que había aparecido en Estados Unidos. Entonces, pues uno dice, bueno, pues a lo mejor fue un operativo La mitad del día de ese jueves, porque fue sí, un jueves. como a las 12 1 de la tarde empezó a circular la versión. Entonces, pues uno dice, bueno, pues a lo mejor fue una operación de Estados Unidos para allá, ¿no? Después, ahora nos estamos dando cuenta que en efecto sí fue una operación de los Estados Unidos, pero también hay muchos cabos sueltos sobre cómo México ni siquiera se dio cuenta de esa aeronave, que digo que estaba modificada, etcétera. No digo, ya salió todo eso. Y pues ahora como al modo, como Estados Unidos, les encanta el show también. Oye, Aldo, pero ahorita que dices eso, es que realmente es lamentable, ¿no? Cómo nos tratan a los mexicanos, principalmente el gobierno, porque José Luis Montenegro, ahí él en el libro este de la cuarta transformación del Transformación crimen criminal. organizado. Él ahí narra cómo esos audios en donde recuperan tanto la lista de quiénes van a estar invitados, cómo van a estar invitados, cuándo va a ser, cómo se empezó a gestar todo eso. O sea, allí hay audios que por lo menos si son reales, pues deberían de estar en una carpeta de investigación. Y si no lo son, también deberían de formar una carpeta de investigación para la fiscalía porque están hablando de una situación de explicación para el gobierno, ¿no? Ya que no tiene esa inteligencia que ellos dicen, bueno, pues ahí están, pero no nada más está eso, ahora han salido también la participación de Joaquín Guzmán, del mismo Ovidio, es decir, muchos de los que se llevaron siguen colaborando con eso, haciendo más robusto todo lo que es esa carpeta de investigación en relación a lo que pasó ese día. No es que no haya elementos para armar una crónica con todo esto, es que el gobierno, tanto federal como estatal, no tiene ni el mínimo interés en hacer oficial cualquier tipo de investigación, porque ellos lo que dicen es, pues que se investigue desde la mañana. No, que se investigue, es que se está investigando, es Que que no se les sigue, conviene. pero no se dice que en dónde va la investigación, quiénes están implicados en esa investigación, y eso lo único que abona es para la impunidad tremenda que vive este país y este estado, Aldo. Sí, no, Vi a Sara Bruna jugando ahí, no al sé, bingo. canasta o bingo allá en la primavera, como si nada hubiera pasado para ella, Aldo. Bueno, es que también los de Morena son expertos en dar pan y circo, ¿no? O sea, este show que justamente en los videos de la introducción del programa, pues ahí dice la presidenta Claudia Sheinbaum, dice, es que entonces sí sabían ellos, o sea, ya y están jugando entonces, ¿y de dónde se agarraron ahora, pues estos pretensos, porque ya esos son los que están ahí, Tere Guerra, Imelda Castro, etcétera, pues de la defensa de la soberanía nacional. O sea, al final de cuentas, todo va enfocado a eso, ¿no? Ahora que dicen que el FBI fue quien sustrajo a Ismael Zambada, pues también hay que ver
que hay otros casos, como por ejemplo la gobernadora de Baja California, donde ella está colaborando con las autoridades gringas. Pues eso no es falta de la soberanía nacional, o sea, también es, o sea, es una colaboración entre ambas naciones como lo hay en cualquier otra Y parte. esa sí es traición a la patria en la Constitución, cuando tú estás dándole información oficial y más relevante en seguridad nacional, aunque no se la des, aunque nada más menciones en eso, Ya, es como por ahí dijo alguien, ¿no? Si en internet tú quieres comprar o quieres vender un arma, con el hecho de que tú digas vendo una arma, eso ya implica una averiguación, o sea, una sanción, porque estás tratando de vender un elemento que está prohibido, una venta ilícita, ¿no? Es exactamente lo mismo que debería de pasar con Marina del Pilar, pero no pasa absolutamente nada porque ellos, el crimen organizado de la 4T, pues es constitucionalmente legal, cabrón, porque ellos tienen todo. así es. Sí, no, así como reservaron esta información del asesinato de Héctor Melesio Cuen hasta el 2031, si ellos quieren, en 2031 vuelven a alargar la carpeta, o sea, al final de cuentas tienen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos los jueces, etcétera, ¿no? Entonces, creo que este hecho que sucedió aquel 25 de julio nos va a perseguir durante muchísimos años aquí en Sinaloa. Y el hecho Abel, de que se diga, no, pues es que no sopesaron bien lo que iba a pasar. Bueno, sería también pensar que somos muy, muy poco inteligentes también, ¿no? O sea, esta situación de guerra, de estar todos los días preocupados por que no te maten hoy y mañana a ver cómo sales y todo esto, pues simple y sencillamente abona al control que tiene el partido gobernante, el grupo gobernante. O sea, mientras haya miedo, mientras haya este peligro, pues el ciudadano es más dócil en su manera de ser y de pensar, porque no vas a estar pensando en si te gobiernan bien o mal. Estás pensando en que no te vayan a matar, en que no te vayan a robar el carro, en que a tu hijo no lo vayan a levantar, en que mañana pues, siga la chamba. Es decir, yo creo que sí hubo un cálculo en todo esto lo que se hizo, tanto en el crimen organizado como políticamente, y eso es la ganancia que quiere reflejar en las urnas en el 2027 el partido gobernante, Abel. Pues es que yo no entiendo, la verdad, cómo fue ese cálculo, porque si se dieran cuenta de los negativos que tiene ese evento, a partir de ahí, yo creo que no lo hubieran hecho, ¿no? La verdad, porque tiene más negativos que positivos. Si te das cuenta, la gente está molesta. Yo donde me paro, veo que la gente está molesta. Esa narrativa que traen ellos de que todo el mundo los quiere y la fregada es falsa, te lo digo yo porque yo ando en las colonias, pues, y en las colonias me dicen, no, que me echan pestes de Morena. Pero ¿tú crees que eso se refleje en Pues, voto? pues yo siento Hay que sí. aparte, hay oposición, hay alguien que No, pueda canalizar mira, eso que tú dices. ¿cuándo ha salido ¿cuándo ha salido la oposición a ganarle a partidos al poder? Nunca ha ganado la oposición. Se gana porque salen los ciudadanos hartos a votar y votan por el partido que le puede ganar al que está en el poder. Eso va a pasar en el 2027. Van a decir, el PRI es el que le puede ganar, chingue su madre, vamos a votar por el PRI otra vez. O sea, porque estamos hasta la madre de Morena. O el PAN, si el PAN es el que es, sobre el PAN se van a ir. Te lo digo porque yo escucho pues ahí en la calle y hay uno que otro, ¿no? Uno que otro que todavía defiende a Morena, pero la gran mayoría de los comentarios es ya estamos hasta la madre, güey, ya estamos hasta la madre de Morena. Y no es nomás aquí, es en todo el país. Y es que ellos han hecho méritos todos los días, pues, o sea, no atienden las quejas, no atienden a la ciudadanía, se echan de enemigo a los del sector salud, se echan de enemigo al sector educativo, a los agricultores, a los profesionistas, a los comerciantes. Cabrón, todos los días haces méritos para que te odien, ¿no? Y entonces, súmale la impunidad descarada que traen ahorita
y luego esta Imelda y esta Tere con gastos de campaña que no saben explicar, ¿no? ¿De dónde lo están sacando? Son cifras, te lo puedo asegurar, son cifras millonarias que han gastado en bardas, en flyers, en asambleas legislativas. Es que la asamblea informativa, que no nomás es una asamblea informativa, hay que rentar sillas, templete, Hacen lonas. 2, 3 al día. Claro, y las hacen todos los días en todo el estado, en todas las colonias, o sea, está cabrón, ¿de dónde están sacando ese dinero? ¿No? Entonces, la gente está harta de eso, ¿no? Y sobre todo porque hay otras prioridades en el estado, ¿no? Nomás vete a una sala de urgencias de un hospital, el que tú quieras, que sea hospital público, vete y ve la situación como está, ¿no? Pregunta cuándo hay una cirugía programada para alguien, preguntas si hay medicamentos oncológicos, no los hay. Entonces, y seguridad ni hablamos, ¿no? Aquí todos los días, todavía, hoy, ya te matan a domicilio, ya van a tu casa y te matan ahí en tu casa, o sea, ni siquiera se esperan a que salgas. Entonces, la verdad, yo siento que sí, este 2027 sí va a haber un voto de castigo para Morena y lo saben ellos. Por eso se están preparando para ganar a la mala. Y yo se lo vengo diciendo al PRI, al PAN y MC. ¿Están preparados ustedes para que Morena les arrebate los triunfos? Porque si no están preparados, se los van a chingar, ¿no? Pues como dirían, ganar es ganar, ¿no? O sea, estos ganen como ganen, al final, cuando tienes el poder, gobiernas y todo lo demás, ahora lo vemos, pues no tiene importancia, ¿no? Si no hay seguridad, si no hay servicios de salud, si no hay educación, si no hay un futuro para tus hijos, si no hay una economía estable, o sea, todo lo que esté antes de que ganen, eso es lo que hay que aprender. ¿Por qué? Porque esto que ha pasado en estas dos, en estos dos gobiernos de la 4T, también tienen mucho que ver y también tienen mucha culpa esta oposición que no ha sabido frenar a estos en los congresos, en los estados, en toda esta fórmula que hicieron para hacerse del Poder Judicial, para hacerse de los congresos, para hacerse de todo el aparato de gobierno que hay en este país. Es decir, si Morena continúa con toda esta voracidad, creo que poco le va a importar ganar a la buena, ¿no, Aldo? Sí, no, y digo, y está súper claro ahorita, ¿no? Esos eventos que dice Abel, las asambleas informativas. Hace poco vinieron aquí cerca de la colonia, ¿no? Y anunciaban de que no, que vamos a arreglarles el parque, etcétera, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque hace como unos, ¿qué será? 4, 5, menos de 6 meses, acudió el senador Enrique Insunza, que sigue cobrando sin ir a trabajar, porque, que le pagan con cheque porque tiene congeladas sus cuentas, ¿no? El nivel de impunidad que hay. Así, hablando de impunidad, pues ahí estamos, ¿no? Prometió aquí unos arreglos, ¿no? Entonces los vecinos decían, oiga, y las promesas que cumplió el que prometió el senador, yo nomás me quedé callado porque no quise meterme mucho ahí entre vecinos en temas políticos, pero sabemos cómo funciona este tipo de política, ¿no? O sea, en 2027, en un año, poquito menos de un año, vamos a tener elecciones. ¿Qué es lo que está haciendo Morena o cómo está encaminando estas elecciones para que puedan ganar? Hay algo así súper sencillo que hace poquito lo palomearon. Es que no haya intervención del gobierno gringo. Bueno, ahorita con esta información que está saliendo de que el FBI vino y extrajo a Ismael El Mayo Zambada, digo, el pretexto ahí está para ellos de que, es que hay intervención gringa, cancelo las elecciones, ¿no? No, Creo que, Aldo, pero ahí nada más hay que puntualizar, ellos no están diciendo que ellos vinieron, o sea, solamente hay una versión oficial, y la versión oficial es la que da este personaje político de Estados Unidos. O sea, lo que pasó ese día es que Joaquín Guzmán López le hizo contacto con el FBI, la DEA en Estados Unidos, y él dijo que se quería entregar y que les iba a hablar cuando ya fuera para allá. Les habló cuando ya iba para allá y les dijo, les llevo un regalo. Y cuando llegaron,
bajaron a Ismael El Mayo Zambada. El mismo Joseph Nocela dice que ellos pensaron que iba a traer a otro hermano, que era otro hermano el que esperaban. Cuando vieron que bajó Ismael El Mayo Zambada, hasta ellos mismos se sorprendieron, ¿no? Esa es la versión oficial dicha por un gobierno. Es decir, mientras no haya otra versión Sí. oficial, esa versión es la que debe uno de tomar como real, porque hay una versión jurídicamente sostenida, esa es. Aquí todo es, ¿y por qué no se llevaron eso? ¿Y por qué no regresaron aquí? ¿Y por qué dijeron esto? ¿No? Entonces, si ponemos sobre la mesa eso, ya se explicó qué fue lo que pasó con Ismael El Mayo Zambada. Lo que hace falta ahora que explicar es qué pasó en la muerte de Héctor Melesio Cuen y con los desaparecidos que estuvieron allá y por qué el gobierno, tanto de Sinaloa como de México, el gobierno federal, no ha hecho absolutamente nada en su territorio por llevar una investigación como se debe en relación a eso que te estoy diciendo, Aldo. Sí, no, y es porque no, o sea, ellos tampoco quieren investigar más, ¿no? O sea, aunque ellos ya conocen todo, cómo sucedieron las cosas, pues tampoco les conviene que se ventilen, ¿no? O sea, ellos, lo más que se pueda para su beneficio, mientras ellos sigan dándole vuelta a esa papa caliente, para ellos mucho mejor. ¿Cómo resumirías, Abel, en un minuto estos 2 años que hemos vivido acá en Sinaloa? No, hombre, terribles, terribles. Nosotros somos los que estamos pagando los platos rotos por pleitos que traen esta gente dedicada a ese negocio, junto con los de malos gobernadores que tenemos, ¿no? O malos gobernantes y políticos inmiscuidos también en ese negocio. Hasta la fecha seguimos pagando los platos rotos. Entonces, por eso tenemos que ser bien conscientes en los perfiles que vamos a ver y votar para el 2027. No pueden ser los mismos, definitivamente. No pueden ser los mismos, y mucho menos de Morena, ¿no? Estamos llegando al final de este programa. 2 años, 25 de julio de 2024, quedará en la memoria de todos los que los hemos estado viviendo y también en todos ellos que vendrán en un futuro, platicarán de esto como algo que realmente no tuvo paralelo en la historia reciente de Sinaloa. Pero lo que pasó en Huertos del Pedregal ese 24 de julio, ese 25 de julio del 2024, tiene nombres y apellidos. Como dicen los plebes, no gasten tanta saliva, tiene nombres y apellidos y todos sabemos cómo se nombran y cómo se apellidan. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.